Partimos hacia el poblado de Chinchero, situado a 28 kilómetros del Cusco, en la provincia del Urubamba. Hacemos la primera parada en el Centro Cultural Perú Arte, en donde nos enseñan de forma muy amable la fabricación y confección de prendas de vestir con la famosa lana de alpaca, lo cual es reconocido a nivel mundial por su excelente calidad y belleza. De la indumentaria que se utiliza para el proceso textil. Acá todavía se da pues de manera artesanal, a mano me refiero. Inicialmente la lana es obtenida de este modo, ya en bruto. Estos señores obtienen esta lana de los principales pastores de este camello sudamericano que es alpaca, situados pues cercanos a la cordillera de los Andes. Ahí están las comunidades que se dedican a la crianza de este camello. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la comunidad de Chinchero, a la cooperativa Perú. Mi nombre es Urpi y yo les voy a enseñar desde un lavado de lana hasta un terminado de manta, ¿ya? Las pobladoras de esta hermosa ciudad mantienen viva todas las técnicas antiguas utilizadas para la confección de prendas de vestir, de usos y decoración, transmitidas de generación en generación. Los artesanos de Chinchero elaboran las prendas con técnicas muy antiguas como el uso del aguay y el telar, usando productos como la lana de alpaca y oveja para su confección, lo cual posteriormente son comercializadas a nivel nacional e internacional. La estación del año también es una herramienta agrícola, ¿sí? Estas en zigzag son las montañas, los apus que nos rodean. Al finalizar viene el bordeado, el ñahui y aguapa. Ojos de la princesa. Este trabajo, amigos, nosotros lo terminamos en un mes, 4 a 5 horas trabajadas. No lo realizamos todo el tiempo, porque nos cansa la vista, duele la cintura, ¿sí? El Parque Arqueológico de Chinchero es uno de los principales atractivos del pueblo. Durante la época inca, Chinchero gozó de gran importancia debido a su fértil tierra donde se cultivaba principalmente la papa. Allí edificó su palacio el famoso Inca Tupac Yupanqui. Arquitectónico denominado como Chinchero. ¿Ya? Vénganse por acá los que ya no trabajan la... Este es el hermoso complejo arquitectónico llamado Chincheros. Hermoso paisaje, una vista panorámica excelente de ensueño. Entre estas dos culturas lleva la denominación de sincretismo, fusión, unión de estas culturas. Y vemos también el tema de la imposición de la religión católica en cada una de estas aldeas incas. Caso claro, el templo que nosotros observamos allá. Y ese templito que observamos allá, dedicado a la Virgen de Montserrat, proveniente del siglo XVII, ordenado a construir por el virrey Toledo, justamente representa esa imposición de esa religión. ¿Y por qué digo que representa la imposición de la religión? Porque el lugar seleccionado para la construcción de ese templito, señores, es el sector religioso de la aldea inca primigenia. Lo que nosotros estamos visitando ahora es lo que fue pues una aldea o una llacta inca. Llacta quiere decir ciudadela. Llacta fue Machu Picchu. Llacta fue Cusco, Llacta fue Ollantaytambo, Pisa, lugares que vamos a visitar. Esas ciudadelas, amigos, tenían una división estratégica, tenía 3 sectores específicos. Tenían un área urbana, que es por donde hemos ingresado, las casas que les acabo de mencionar. Tenían un sector religioso, vean la mampostería fina que encontramos en ese muro que estamos observando al frente. Vean cómo han sido encajadas las rocas de manera tan perfecta. Esa forma de encajar las rocas y la mampostería fina nos denota la importancia de este sector. Y vamos viendo que el tema de la religión jugaba un rol importante, para los incas especialmente. Entonces tenemos este sector religioso, tenemos un sector agrícola. Vean señores, sector religioso les decía, el sector religioso tiene mucho que ver con el tema de la astronomía y el tema de los dioses. Los incas tenían sus divinidades, sus dioses, dioses naturales. El punto de conexión entre esas divinidades y este mundo terrenal eran pues básicamente personas de clase social alta. Me refiero a los incas, a los gobernantes, a los reyes. El inca, que era, o cómo se consideraba en el siglo XIV, era considerado como el hijo del sol. ¿Qué era el sol para el imperio? Era un dios. Su hijo tenía que ser un dios viviente en este mundo terrenal. Es por eso que ese señor, cuando moría, no era enterrado, sino era momificado.
reposaba físicamente su momia, ya estaba en físico acá, pero espiritualmente ya había ascendido al lado de su padre, que era el sol. Entonces, este Inca momificado representaba un nexo de conexión entre este mundo y el mundo de los dioses. Es por eso que teníamos que tener los espacios como esos, dedicados a posicionar pues estas momias específicamente en época festiva. ¿Han escuchado hablar del Inti Raymi? ¿La fiesta del sol? Sí. Esa fiesta del sol era una fecha importante, era el inicio del año nuevo para el hombre andino. Ese Inti Raymi se celebraba a lo largo de todo el imperio. Estamos hablando de un territorio de cerca de 5 países que ha estado habitado por los incas. Entonces, ese Inti Raymi, señores, se celebraba específicamente en esta explanada. Esa fiesta del sol había que hacerle ofrendas, había que hacerle sacrificios al dios sol, porque estos señores pensaban que el sol los estaba dejando. ¿Y por qué pensaban esto? El Inti Raymi, que se celebraba el 21 de junio, ese 21 de junio es pues el solsticio de invierno. ¿Qué pasa con el solsticio de invierno? ¿Por qué se dice solsticio de invierno a esa fecha? Porque el sol se vuelve más pequeño, debido a que se va pues al hemisferio norte de nuestro planeta. Altar de adoración al Puma. El Puma era denominado como Chinchay, y es de donde viene el nombre de este lugar, Chinchero de Chinchay. Habrán escuchado hablar del Chinchaysuyo también. Chinchaysuyo, una de las 4 regiones del imperio del Tahuantinsuyo o de los incas. Esta es la puerta de ese Chinchaysuyo, por eso es que se llama Chinchero. Chinchay significa gato salvaje, gato jaspeado. El Puma era dorado en esa huaca, porque representaba la fuerza, la libertad y demás. Muy aparte de esto, señores, el Puma era una constelación en el espacio. Choque Chinchay se llamaba. También denominada como la estrella de Belén. Vean. Así está, una propinita le dejan a Lorena. Deshidratación de la papa, el famoso chuño, ¿no? ¿Alguna vez habrán comido ese chuño o papa deshidratada? Ese proceso de deshidratación se practica específicamente en esta época del año, porque estamos en época de frío, ¿ya? Estamos en época de frío, invierno, y se practica especialmente en este sector, porque el resto de la plataforma, ustedes ya han percatado que no hay chuño, no están deshidratando la papa, solamente acá. ¿Por qué? Porque acá estamos expuestos a los vientos fríos que provienen de la cordillera de los Andes. Aquella cadena de montaña que está al fondo es la que representa la parte oriental de la cordillera de los Andes. Para deshidratar la papa se necesitan temperaturas bajísimas. Este lugar puede llegar hasta menos 5 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, menos 5 grados sin nieve, lo que permite pues el proceso de deshidratación, porque esta fue en algún momento una papa normal, una papa regular. El proceso de deshidratación consiste en lo siguiente: remojan esta papita durante 2 semanas en uno de los lagos o ríos. Después de remojar esa papita, lo que hacen es traerla acá, exponerla a bajas temperaturas y una radiación alta, porque estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Luego empiezan con el pisado para extraer los carbohidratos, todo tipo de líquido. Al extraer el carbohidrato, ¿qué estamos logrando? Logramos preservar la papa. Este chuño, señores, si ustedes lo guardan durante unos 7 años, por decir, lo vuelven a remojar, sigue siendo apto para el consumo humano. Llegamos a la salinera de Maras. Maras es un pequeño pueblo ubicado al oeste del Cusco, sobre una llanura que en el pasado fue una meseta donde se podía ver distintas montañas de nieve. Estas salineras han sido utilizadas desde tiempos pre-incas para la obtención de sal en el Valle Sagrado Urubamba, Cusco. Esta se produce desde el tiempo de los incas. El agua salada emana de fuentes subterráneas que alimentan más de 4.000 pozas de 5 centímetros de alto. La poca profundidad permite la evaporación rápida del agua y el constante recojo de la sal en épocas sin lluvia. Volcánicas activas muy por adentro de este territorio. Entonces es lo mismo que pasa con el agua, con el agua de un manante que ustedes van a ver en un instante. Solo que ese agua pasa a través de los bancos de sal acumulados dentro de esta montaña. Lava la sal de adentro y la trae pues hacia la superficie. Nosotros encontramos que en el agua de este manante, que ahorita les vamos a mostrar, encontramos que hay un 28% más o menos de sal en su composición. Ese agua a su vez tiene más o menos 34 grados de temperatura, lo que nos muestra que viene de esas raíces volcánicas. Ese agua salada, lo que hacen estos señores es canalizar a cada uno de esos pozos que ustedes ven, los cuales están hechos de arcilla y de cal. Utilizan ese material con la finalidad de hacer impermeable tanto la base como los costados de esos pozos.
lo que hacen es canalizar este agua salada a cada uno de esos pozos para rellenarlos con el agua salada. La radiación en este lugar, que es 3100 metros, facilita la evaporación del agua durante el día. Acá mismo, en las noches, o al atardecer, las temperaturas bajan debido a esos vientos fríos que vienen de la cordillera de los Andes, permitiendo pues que la sal se cristalice. Un proceso natural. Durante el día evaporamos el agua que está depositada y durante la noche la sal baja y se cristaliza. Rellenamos estos pozos con este agua salada cada 3 días. Abrimos, rellenamos, abrimos, rellenamos. Al cabo de un mes de labor, lo que se logra en cada uno de estos pozos es más o menos una capa de sal de 10 centímetros. Esa capa de sal de 10 centímetros está compuesta por los 3 tipos de sal que les he mostrado anteriormente. Parte superficial, la flor de sal. Más abajo, en esta capita, se encuentra la sal rosada y en la base se encuentra la sal amarilla, esa sal medicinal. ¿Por qué se estratifica de este modo? Debido a la gravedad. La gravedad atrae pues a los minerales más pesados, porque este mandante no solo trae cloruro de sodio, que es la sal, sino trae zinc, hierro, calcio y el azufre. Sal de maras, o también se le llama la sal de los incas. Se usa actualmente para las saunas, los jacuzzis y spas debido a su alto contenido en minerales y soluciones terapéuticas. Y todo esto lo tenemos a un paso de la ciudad del Cusco. Llegamos a Moray. Las unidades circulares están conformadas por andenes a manera de anillos. Cada círculo comprende una terraza que se superpone a la siguiente, formando círculos que van ampliándose. Se puede acceder de uno a la siguiente escalando rocas salientes enclavadas en la pared. Uno de los cronistas, Cieza de León, describe esta zona como un anfiteatro o un coliseo, y nuestra historia lo consideraba así hasta hace unos años atrás, que es cuando se hacen algunos estudios en este lugar. Y descubrimos algo curioso en estas plataformas, descubrimos pues que había humus o tierra negra en las plataformas. El significado de la palabra de Moray proviene de la lengua quechua. Esto describe a un territorio tomado desde tiempos de terremotos. Además se dice que la palabra de Moray también tiene que ver con la cosecha de maíz, que fue llamado Aymoray. Además con el mes de mayo, llamado por ello a la papa deshidratada, conocida como moraya. Bastante altas que nos acercan pues a esa radiación solar, nos expone a alta radiación solar. Y aparte de tener estas montañas altas, tenemos la cordillera de los Andes. Han visto, ¿no es cierto?, una línea de montañas que está al fondo. Esa línea de montañas cuenta con algunos nevados que ahorita están un poco tímidos por el tema del clima, ¿ya? Entonces, esos nevados lo que hacen es proveer vientos fríos. Vientos fríos y radiación solar, cuando convergen en un solo punto, climatizan o regulan la temperatura en el punto en el que se encuentra. Ahorita está convergiendo viento frío y radiación a pesar de estar templado. Entonces, ahí sí nos vemos afectados por estos dos reguladores. Pero cuando uno analiza un poquito la estructura que encontramos acá abajo, encontramos una estructura que está más o menos a 40 metros hacia abajo, una especie de orificio. Esos vientos fríos que vienen de la cordillera no ingresan a esta estructura. Irrigar estos campos de cultivo. Complementando un poco la idea de lo que les decía, ¿no? Logra reproducir la temperatura ideal de la selva con el suelo agrícola ideal de la selva. Pero la pregunta es, ¿por qué los incas hacen esto? ¿Por qué se preocupan en reproducir esas condiciones ideales agrícolas de la zona de la selva? Y la respuesta está en su mapa. Cuando uno analiza el mapa del Tahuantinsuyo, vean, tenemos 4 regiones pues. Esa región celeste que ustedes están viendo en el gráfico, en la foto, esa región celeste representa el Antisuyo. Y vean que esa región celeste no es muy grande. Es pequeña, es solamente un 7-8%. Ese Antisuyo, señores, es la selva. Nos percatamos que los incas no conquistaron realmente la selva, pero dependían de la selva para obtener 2 productos bastante importantes. ¿Ya? Los incas conocieron la hoja de coca y el maíz. ¿Ya? La hoja de coca, ¿por qué era esencial dentro de la dieta del andino? Si ustedes se preguntan por qué, la energía. Es pues arena traída de las costas peruanas. Y vean ustedes, percátense que hemos descendido un poquito en la montaña hasta vernos cubiertos nuevamente por la cresta de la montaña. Vamos a estar un ratito parados acá en lo que les explico y van a sentir cómo se vuelve a calentar. ¿Por qué? Por la radiación solar a pesar de estar nublada.
Si no habrían esas nubes, esa radiación estaría quemando este lugar. Esta vista es impresionante, se ve acá estos sitios arqueológicos que representa al lugar climatizado de la sierra. Ya hemos pasado el lugar climatizado o ambientado de la selva y la costa. Ahora estamos acá, tenemos una vista espectacular de la cordillera de los Andes al frente. Bien, acá encontramos una estructura que está más expuesta a los vientos fríos que provienen de la cordillera de los Andes. Si nosotros nos paramos con un termómetro acá, comparando la temperatura de este lugar, del otro y del otro, encontramos una vasta variación de temperatura. Justamente porque estos señores juegan con su geografía para obtener esas diferentes temperaturas. Juegan con la radiación, juegan con los vientos fríos que provienen de esta cordillera de los Andes, y lo que hacen es proteger pues a las otras dos estructuras con la cresta de la propia montaña para evitar que esos vientos fríos logren acceder. Sin embargo, acá cuando encontramos esta estructura ya la encontramos expuesta a esos vientos fríos que provienen de la cordillera de los Andes. Y nos vamos dando cuenta, ¿no? Los diferentes cambios de temperatura con los que se puede experimentar a lo largo de todo este recorrido. Entonces, acá ya se enfría. ¿Por qué reproducen esas tres regiones geográficas en un solo punto? Dirán ustedes. Lo hacen básicamente con la finalidad de poder experimentar. ¿Qué hacían estos señores? Lo que hacían era primero adaptar la semilla en la parte o en las terrazas circulares mayores. La adaptaban de una zona caliente a una zona fría. Cuando esta semilla ya estaba adaptada de una zona caliente a una zona fría, ¿qué hacían? La traían y podían experimentar en esta zona que representa la zona altoandina o en el otro lado que representa la zona costera. Entonces, esa suerte de microclimas ya le daba la posibilidad de poder observar al hombre andino si esta semilla ya estaba adaptada o no. Si prendía esta semilla, ya estaba pues preparada para ser repartida a lo largo de todo el territorio, porque los incas donde se asientan más es en la zona altoandina y zona costera. De antes en la mañana les hice mención de algunas variedades de papa, 3.500 variedades de papa, 150 variedades de maíz, 80 variedades de quinoa. ¿Ustedes creen que esas variedades de papa, de quinoa y de maíz y de otros productos más que tenemos nacen por casualidad o se dan por casualidad? No. Esas variedades se dan en base a este sistema experimental mediante plataformas o terrazas. Nacen ahí, porque en el proceso de adaptación, porque lo que ellos intentaban era adaptar, surgía pues un nuevo tipo de este producto con una variación genética. Es por eso que hoy en día nosotros podemos cultivar el maíz en costa, sierra y selva. Lo habrán escuchado. El maíz se da en costa, sierra y selva. El mexicano es orgulloso de su maíz y dice, nosotros también hemos producido el maíz, los mayas, los aztecas. ¿Pero dónde han producido el maíz? Solamente en la selva hay un maíz bastante pequeño. En cambio, estos señores han adaptado el maíz a todo su territorio mediante este sistema experimental. Sí, inteligentes son. Bastante inteligentes, nos damos cuenta bien preparados. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la importancia de adaptar? Por el tema del viaje. ¿Cuánto le tomaba al hombre andino en llegar de la sierra hacia la costa? Le tomaba aproximadamente 2 meses y medio. ¿Llevar un producto de la sierra o de la selva hacia la costa iba a ser factible? No, se iba a echar a perder en el viaje. Ellos no llevaban el producto, no buscaban llevar el fruto. Ellos buscaban llevar la semilla para que ese señor produzca ese fruto. ¿Han escuchado ese dicho que dice barriga llena, corazón contento? Un pueblo bien alimentado, bien abastecido de comida, no, eran los que dominaban el mercado. En algún momento, el Perú, o básicamente los incas y este territorio, fueron potencias en Sudamérica. En algún momento. Lo dije, no cualquier cultura, no un hombre salvaje te va a dominar pues tan vasto territorio de cerca de 5 países durante cerca de 250 años. Parte de ese avance lo están viendo. Inteligentes, muy inteligentes. Y llegamos a Ollantaytambo, un enorme fuerte inca con grandes terrazas de roca sobre una ladera. Algunos de los sitios más importantes del complejo son el Templo del Sol y la Fuente de los Baños de las Princesas. El centro histórico tiene calles de adoquines y edificios de adobe de la época incaica. La palabra Ollantaytambo deriva del vocablo quechua Uya Anta Wi, que significa lugar para ver hacia abajo. Según la cultura quechua, el nombre proviene de Ollanta, el nombre de un capitán inca.
Resaltante que viene a ser aquella montaña que ustedes observan al fondo. Esa montañita que están viendo al fondo lleva el nombre de Pincuyllún. Los incas nombraban a estas montañas en base a la importancia que tienen. Pincuyllún es un instrumento de viento andino, es una flauta que se hacía pues a base de huesos de llama y era bien utilizado. Lo que se cree es que esta montaña, en época de viento, que es septiembre más o menos, tiene un sonido similar al de ese instrumento de viento andino. Por eso lo han denominado como Pincuyllún. Ustedes van a poderse percatar, amigos, antes de hablar de la posición, van a poderse percatar que en esta montaña encontramos un rostro. No sé si logran ver justo en la parte media. Hay un rostro de un personaje que parece que estuviese molesto. Este personaje es bastante controversial en la historia de los incas. Algo que hay que resaltar siempre es que nadie tiene la verdad con respecto a esta cultura. Y es de ahí que nace el hecho de llamarlas cultura mística, porque esconde muchos misterios. Dentro de esto está este personaje. Lo que se cree por muchos cronistas historiadores es que este personaje habría sido pues Huiracocha. ¿Y quién era Huiracocha? Era supuestamente el dios espiritual de esta cultura. Un dios con barba, un dios que no era natural, como comúnmente eran los dioses de la cultura del imperio incaico. Entonces nos hablan de un dios espiritual que habría sido el creador del universo, que le habría enseñado al hombre a vivir en armonía, a vivir en paz, le habría enseñado a producir la tierra, a producir su textilería y demás. Habría traído avance, conocimiento por el español como una cárcel, por la ubicación que tiene, la lejanía, la altura, el difícil acceso. El español lo considera como una cárcel, las crónicas lo consideran como una cárcel. Sin embargo, cuando hacemos excavaciones acá, otra vez descubrimos que el español estaba errado. Porque lo que se encuentra en esta estructura son restos de vasijas cerámicas gigantes, los famosos aríbalos que servían pues para el almacén de chicha, de agua, de granos, productos y demás. Se encuentra también la muña. La muña es la menta andina de la cual han tomado ese tecito esta mañana. Esa muña, señores, aparte de ser un digestivo, esa muña ayuda a espantar al famoso gorgojo. Es como un insecticida natural. El gorgojo es pues el insecto que se come o depreda el maíz. ¿Dónde se utilizaba? Esto era básicamente con la mano. Pero la pregunta es la importancia o la razón por la cual estos señores construyen ese almacén a esa altura es por la funcionalidad que tiene. El almacén muy aparte de servir para funcionar la producción. Ollantaytambo es uno de los pueblos más importantes del Valle Sagrado de los Incas. Es el único lugar que conserva su antiguo diseño urbanístico inca, debido a que es un paso obligado antes de llegar a la fortaleza de Machu Picchu. Es muy visitado, sin embargo Ollantaytambo posee sus propios encantos. El principal de todos son sus restos arqueológicos incas. Se dice que estas ruinas fue un centro militar y religioso, ubicado en una alta montaña. El sitio arqueológico aún posee inmensas construcciones incas como el Templo del Sol, la Portada Monumental, el Baño de la Ñusta y muchos más. Impresionante. Roca tallada en la montaña, otra estructura trabajada en la roca de la montaña, mejor dicho, observando hacia esta montaña, hacia la otra. Y cuando se hace un estudio del 21 de junio, señores, el sol sale curiosamente alineado con ese rostro. ¿Qué era el 21 de junio? Inti Raymi. El Inti Raymi o la fiesta del sol. Ustedes saben que el sol no sale siempre en la misma posición, va cambiando a lo largo del año, es por eso que se cree que el sol es un calendario, ¿sí o no? Claro. En base a la alineación de la salida del sol, ellos se podían percatar cuándo iba a iniciar la primavera, otoño, verano, invierno. 21 de junio, solsticio de invierno, cuando van a iniciar las épocas de frío del año, es cuando se daba inicio al año nuevo andino, es cuando estos señores tenían que hacer las ofrendas al sol para que este no se aleje. ¿Se dan cuenta? Entonces, la salida del sol el 21 de junio, curiosamente, en ese rostro. ¿Qué era el Inca para el pensamiento andino? ¿Acaso Dios. no era el hijo del sol? Y era su Dios, guiante en este mundo terrenal. Encuentro del hijo y su padre, probablemente tallado. 21 de septiembre, señores, el sol sale en la parte céntrica. Ya no sale ahí porque el sol se va moviendo a lo largo de la montaña para salir en cada fecha específica en un punto en esta montaña. Solo los 21 de junio el sol sale con el rostro. El 21 de septiembre el sol, señores, sale pues en la parte céntrica. ¿Qué es el 21 de septiembre? El equinoccio. 21 de junio.
Acá les vamos a mostrar un poquito el avance que ha tenido esta cultura. Si ustedes pegan la mirada al ras de esta piedra, se van a poder percatar que es un corte casi perfecto. Y además acá encontramos un ángulo de 90 grados también perfecto. Casi liso. Corte perfecto, ángulo de 90 grados y encontramos esto, un cóncavo y un convexo, ¿ya? Encontramos cóncavo y convexo con la finalidad de generar encaje, generar resistencia. Lo único que puede cortar la roca a este punto, señores, es el láser. Balcompata. Te vas a tener un cordón al costado. Y lo que estás quitando va a ser plano. Pero si tú pisas, te pegas mucho a la montaña y pisas por ahí, corres el riesgo de caer. Ahora estamos caminando por el, valga la redundancia, por el camino Inca, en el monumento arqueológico de Ollantaytambo. Claro, el tema de la lluvia no está. Estamos en el Templo del Agua. Porque no llega a la parte donde estaba planificada, a formar parte pues de ese Templo del Sol. Entonces, se han percatado que ese templo, como lo dije, no estaba finalizado. La pregunta es, ¿por qué no han finalizado la construcción de ese templo? ¿Por qué creen? Curiosa que se dice en las crónicas de que 180 españoles son los que derriban a un imperio de cerca de 12 millones de habitantes. Es una mentira. Es una contradicción. Así hayan tenido los escudos, el acero, la espada y los arcabuces o la pólvora, esos señores no habrían podido eliminar a 12 millones o vencer a esos 12 millones de habitantes. Porque en ese tiempo, si tú agarrabas y disparabas a una persona, ese arcabuz tenía que volver a ser cargado, limpiado y demás, y te tomaba algo de 3 minutos en volver a cargarlo, volver a matar a una persona. Matabas a una, pero ya tenías a otras encima. Haya tenido la pólvora, nos haya ayudado a derrocar este imperio. Lo que derroca este imperio es el conflicto civil interno que había. Habían dos hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Dándose el poder. Teníamos un imperio bastante dividido. Los españoles llegan de suerte acá. Llegan en el momento propicio por el tiempo. Y no solamente por eso, sino porque ingresan por la parte norte. Por la parte norte encontramos una cultura bastante potente, los chachapoyas. Si van ahí por allá, vayan a Cuela. Cuela es muy parecido a Machu Picchu, lo que nos muestra el avance arquitectónico y el poderío que esta cultura de la selva tenía. Una cultura con tal avance no iba a ser sometida fácilmente por otro imperio, iba a resistir, iba a aguantar. Entonces había que aplicar la fuerza. Se da una guerra entre estas dos culturas. Una guerra donde los incas masacran prácticamente a los chachapoyas. Es por eso que hasta hoy en día chachapoyas, cuando saben que eres mujer, te dicen, vete, no te queremos. Porque tus antepasados han hecho destrozos, han violado a nuestras mujeres, han matado a nuestros niños. Ahora nos encontramos en Pisac. Pisac es un complejo arqueológico que está ubicado en la provincia de Calca. Este yacimiento arqueológico es uno de los más importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas. Se ubica al este de la cordillera del Vilcabamba. Que es Pisacá. Pisacá quiere decir perdiz en quechua, ¿ya? Probablemente este sector era habitado pues por un tipo de perdiz bastante grande, del tamaño hasta de un pollo, ¿ya? De ahí que viene el nombre del lugar. Pisac fue uno de los sectores más productivos del imperio. Lo que ustedes están apreciando en andenería es únicamente un 30%. Hay otro 70% que está pues en la cresta de la montaña y también en la parte trasera de esta montaña. Tenemos cerca de 540 terrazas en todo este complejo arquitectónico que hacen un total de 65 hectáreas cultivables en este lugar. Muchas veces nos preguntamos y decimos ¿por qué se dan el trabajo de construir estas plataformas para sembrar y por qué no siembran directamente como lo hacen hoy en día en la montaña? Lo hacen por el tema de ingeniería. El problema acá es que nuestras montañas son agrestes. Si ustedes observan el relieve que tiene esta montaña, vean cuán empinado es. Es bastante empinado, lo que no permite pues la siembra directamente en la montaña, porque si sembramos ahí, irrigamos este lugar, el agua fluye rápidamente hacia la base, impidiéndole a la planta pues poder obtener lo necesario para poder crecer.
Entonces, y decimos, oye, pero ¿por qué si esta montaña es empinada, no construyen mejor allá abajo? Por el tema del agua, ¿ya? Muy aparte del tema del agua, el tema del control. Desde acá se puede ver quién viene o no. Vean, están viniendo algunos carros de allá abajo. El control del acceso, ¿ya? Evitar pues cualquier tipo de invasión, por decirlo así, ¿ya? Pisac no escapa a las famosas leyendas incas. La ciudad presenta una estatua que tiene una muy particular. Se dice que el cacique Guayapuma tenía una hija llamada Inquil, a la que tenía que casar con el hombre que pudiese construir en solo una noche el puente sobre el río Vilcamayo, actualmente Vilcanota o Urubamba, un puente de mucha importancia para la defensa del lugar. Pese a la dura tarea, Astorrimac, un apuesto príncipe, decidió aceptar el reto y pedir la mano de la princesa. Las autoridades del lugar dispusieron todo para que Astorrimac iniciara las labores, mientras la princesa debía subir un cerro sin voltear, porque de lo contrario, ella y su prometido se convertirían en roca. Casi al amanecer el príncipe había culminado con la obra, pero Inquili, no pudiendo soportar más, y volteó. Lógicamente quedó convertida en roca hasta el día de hoy. Esta leyenda se cuenta de generación en generación en todos los habitantes del hermoso pueblo de Pisac. Así estamos, encontramos pues los cementerios o las tumbas de forma más cercana. Vean esos orificios que tenemos en la montaña, denominada como Tancana Mar. Allá. Sí, Tancana quiere Que decir ya hasta ahí subían a dejar a sus muertos. Sí, y lo que me preguntaban de antes es la alineación. ¿Por qué escogen justamente ese lugar para hacer su cementerio? Lo escogen por el tema de la salida del sol. Como les dije antes, amigos, el sol para ellos era pues su padre. Era en sí su dios principal. Y todo cementerio inca, curiosamente, está mirando hacia la parte donde el sol nace. Allá es donde el sol esté y ¿no? Vean la sombra que se está proyectándose hacia allá, nos muestra dónde está el oeste. La parte donde el sol nace. ¿Y por qué alineaban sus tumbas con la parte donde el sol nace? Porque estos señores creían pues en la existencia de 3 mundos dentro de su pensamiento, dentro de su religión. Habrán visto en algún momento pues el puma, la serpiente y el cóndor, 3 animales sagrados que nos hablan de esa famosa trilogía. Creían en la existencia de este mundo, en el cual nosotros nos encontramos, en el mundo siguiente, que era el mundo interior, o el Upupacha, mundo de los muertos, y otro nivel en la parte superior, que era el Hanakpacha, o mundo de los dioses. Entonces, estos señores representan de alguna forma esos 3 mundos en esta chacana, ¿no? Van a haber 3 niveles siempre en la chacana. Si nosotros dividimos esta parte, de la parte media hacia arriba, encontramos 3 escalones. Cada escalón representa pues a cada mundo. Y de hecho nosotros encontramos en este primer escalón una línea horizontal y una línea vertical. Esa línea horizontal representa el espacio. La línea vertical representa el tiempo que debe transcurrir para que nosotros podamos ascender al siguiente escalón, donde hay otro espacio y hay otro tiempo. Ese siguiente escalón era el mundo de los muertos. Y quien se encargaba de llevarnos hasta este siguiente escalón iba a ser pues el sol. ¿Y creían en el renacimiento después de la muerte? Sí. Pero en un renacimiento no en este mundo, sino en otro nivel. Es por eso que sus entierros los hacían pues en posición cúbito-ventral o en posición fetal, básicamente. Entonces, esa posición fetal, porque es la misma forma en la cual nosotros habíamos llegado a este mundo, reposamos en el vientre materno antes de acceder a este nivel. Y los enterraban observando hacia el sol, por esa razón, porque debían esperar a que su padre se encargue de llevarnos a este nivel. Entonces, estas tumbas, señores, también que están acá, no son pues de la clase social alta. La clase social alta no era enterrada. La clase social alta era momificada. ¿Recuerdan el lugar del tren chinchero donde posicionaban a las momias en época festiva? Esas momias pertenecientes a esa clase social alta eran almacenadas por lo general en sus palacios, en un lugar frígido, en un lugar ventilado para preservarlas. En cambio, este lugar pertenece pues al entierro de la clase social baja. Y la clase social baja era enterrada pues
también con lo que habían usado en vida, porque creían que iban a necesitarlo en este siguiente nivel. Razón por la cual estos señores los enterraban con sus vasijas cerámicas, con sus mascotas y con las joyas que habían utilizado en vida. ¿Había oro acá? Sí había oro. El español de hecho se interesa inicialmente por el oro. Cuando llega a cada una de estas aldeas, lo primero que hace es averiguar dónde está el cementerio, porque sabía que los enterraban con oro. Estas tumbas son saqueadas primigeniamente por el español y ya posteriormente por los vaqueros, ¿no? Entonces, todos estos señores que nosotros estamos observando hoy en día, de alguna forma guardan parte, o como quien dice, son vestigios de la ideología que se ha manejado por esta cultura, ¿ya? Desde la ventana de la habitación del hotel veo un techo de tejas rojas, el cielo celeste y las nubes fijas como copos de algodón. Aquí estuve rodeado de risas en las gradas de la iglesia principal, deambulé por los callejones de la historia, entre centenares de personas con chullos multicolores o blancos sombreros en las montañas radiantes. Me perdí en las interminables noches imantadas de pasión y cultura. Cusco, mi primera vez.